adolescentes pueden bajar a su clase o subir a su clase. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno que podemos el día de hoy estar juntos. Qué bueno verle. Tuvimos una semana que no estuvimos juntos, pero hoy comenzamos. Y de verdad, hermanos, oramos al Señor y yo creo que está en nuestro corazón y también en el suyo, el que podamos estar y permanecer. Durante este año también Dios tome nuestras vidas, fortalezca nuestras vidas, nos guíe, porque si alguien puede provocar eso en nosotros, es Él, es Él. Y yo creo que no podemos confiar en nosotros, no podemos ni un momento confiar en nosotros. Hay que sujetarnos fuertemente del Señor para que este año, a pesar de lo que pueda venir y de las circunstancias que vivamos, porque a veces uno piensa que las cosas malas son las que nos alejan de Dios, pero cuando vamos avanzando en el tiempo, y yo creo que usted me va a dar la razón, cuando más nos alejamos de Dios es cuando las cosas van mejor. Así es. Fíjese qué irónico es esto. Cuando las cosas van mejor, cuando mejor estabilidad económica tenemos, cuando hay mejor trabajo, cuando hay mucho empleo, es cuando nuestras vidas y la vida de las personas empieza a menguar en este camino. Y oramos al Señor y pido de verdad como pastor de esta iglesia, hermano, que usted, a pesar de las circunstancias que pueda vivir, todos los que estamos aquí, todos los que forman parte de la iglesia, independientemente de las circunstancias que vengan, Dios fortalezca nuestra vida y nos haga vivir conforme a su voluntad. Y hermanos, comenzamos a meditar justamente el día de hoy el libro de Filipenses. Interesante libro, interesante carta, ¿sí? Me gustaría que fuéramos exactamente ahí al libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a darle lectura, o voy a dar lectura solamente a un verso. Y es un verso que usted conoce perfectamente, o en el ambiente cristiano, lo podemos decir así. En el ambiente cristiano es un pasaje muy conocido, pero que es tan conocido este pasaje, pero tristemente a veces se enfoca este pasaje hacia otras cosas, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy, en base al contexto, en base a lo que dice la Escritura, ¿a qué se refiere este pasaje? Lo leo, sígalo con su vista, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué texto estamos viendo el día de hoy? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por permitirnos el enorme privilegio de poder estar delante de tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres el que mueve nuestro corazón, sin duda, Señor. Señor, a venir delante de tu presencia como, Señor, tu iglesia, para rendir, honrar tu nombre, Señor. Rendir nuestras vidas por completo. Gracias por sus vidas. Así que, Señor, en esta hora pedimos, Señor, Padre, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, para que podamos comprender tu palabra, para que sea clara a nosotros y para que podamos salir, Señor, Padre, con entendimiento de tu voluntad el día de hoy y podamos vivir nuestras vidas conforme a lo que estamos escuchando el día de hoy. Señor, que sea palabra tuya, completamente tuya, Señor, y que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos empezando justamente hoy, 1 de enero, a meditar el libro de Filipenses. Muy bien, un pequeño contexto acerca del libro de Filipenses, hermano. Esta epístola y esta carta obviamente es escrita por Pablo. Es una carta de verdad muy profunda,
Y esta carta es considerada dentro de un grupo de cartas que se llama cartas carcelarias. Son 4 cartas que pertenecen a este grupo, ¿sí? Y estas cartas es Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. De hecho, hoy vamos a ver esas 4 cartas en el núcleo de la predicación, viendo cómo Pablo tiene esta idea. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que fueron escritas en el mismo lugar, en las mismas circunstancias y con un mismo enfoque. Entonces, cuando usted, por ejemplo, lea el libro de Efesios, en este caso Filipenses, Colosenses y Filemón, puede ver esas 4 cartas y ver a lo que se refiere Pablo. Son muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas. Ahora, ¿cómo entendemos esta iglesia de Filipo? Porque esta iglesia pertenece a la ciudad de Filipo, donde Pablo visitó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Pablo tuvo 3 viajes misioneros. En su primer viaje se centró en la región de Galacia, lo que hoy sería la región de Turquía. Hoy, si usted busca ahí en Google Maps y busca Turquía, la región de Turquía, o el país, que es un país, Turquía, es ese lugar donde en el tiempo, hace más de 2000 años, Pablo visitó las iglesias de Galacia. Pero Filipo se encuentra en la región de Macedonia, lo que para hoy sería Macedonia y lo que sería al lado de lo que sería Grecia. Esa región, hermano, es donde encontramos la región de Macedonia. La primera ciudad que visita Pablo es la ciudad de Filipo. No porque quiera, sino porque era el paso y la primera ciudad de ese paso entre lo que sería Asia Menor, que vemos Turquía, y Macedonia. El paso, la primera ciudad era Filipo. En esa ciudad, hermano, de Filipo, es interesante porque en esa ciudad, cuando vamos viendo el libro de Hechos, esa era una ciudad que no tenía sinagoga. Cosa atípica, porque Pablo, cuando iba visitando de ciudad en ciudad, usted se recordará que lo que hacía Pablo era visitar siempre las sinagogas judías. Pero cuando él llega a la ciudad de Filipo, no encuentra ninguna sinagoga, sino pocos judíos que iban a un río a la oración. Ahí se congregaban. Esto quiere decir que había poco judío ahí. Pero en esa ciudad, hermanos, que vemos, se convierten 2 familias. Fíjense, interesante, porque lo vamos a ver ahora cuando entremos a la carta, epístola a los Filipenses. Se convierten 2 familias. Y de esas 2 familias se hace una gran, pero muy gran iglesia. La familia de Lidia, no sé si ustedes se acuerdan del nombre Lidia, que era vendedora de púrpura. O sea, eran unas telas muy caras. Y seguro esta mujer, y miren lo que voy a mencionar, seguramente esta mujer era una mujer de clase alta. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque la púrpura, que es una tela, era muy codiciable y era muy cara. Si usted va a la historia, cuando Pablo, ahí en el libro de Hechos, va y llega con Lidia, Lidia es movida, dice la Escritura, por Dios para que pusiera atención a lo que Pablo estaba diciendo. Y se convierte Lidia, y también se convierte al mismo tiempo su familia, y se bautizan. Pero no tan solo Lidia y su familia, sino que Pablo, por circunstancias que usted puede ir leyendo en el libro de los Hechos, es encarcelado, hermanos, y ya en la cárcel, ahí es cuando menciona, no sé si se acuerda, que menciona la historia, la Escritura menciona que Pablo cantaba cantos, aún estando encarcelado. Entonces, las puertas se abren, el guarda o el que cuidaba a Pablo estaba durmiendo, se despierta, ve las celdas abiertas, piensa que Pablo y que Silas habían salido y se quiere matar.
Y Pablo le dice, no, espera, estamos aquí. Y este hombre es cuando le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí encontramos esa expresión. Y entonces se convierte este carcelero escuche la palabra, que se cree que es Epafrodito. Ahorita vamos a ver quién es este Epafrodito, ¿sí? Que se cree que este es Epafrodito, uno de los que llegó a ser pastores de la iglesia de Filipo en el tiempo de Pablo, y que fue quien esta iglesia envió cuando Pablo estaba preso en Roma para llevarle una ofrenda. Bueno, este Epafrodito se bautiza junto con su familia, y Pablo se va de Filipo a la siguiente ciudad, que era Tesalónica. Y ahí termina la historia de Filipo. 2 familias. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ver a través de esto, hermanos? Pablo es quien va a la iglesia de Filipo. Esto es importante, lo tuve que mencionar porque va a tomar relevancia para lo que vamos a leer y los textos que vamos a leer. Pero sí me gustaría que fuéramos al verso 1 ya y leyéramos lo siguiente. Verso 1 de Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahora, es interesante, solamente quiero mencionar lo siguiente. Hermanos, ¿cómo se presenta Pablo? Y se acuerda, yo lo mencioné mucho esto cuando vimos el libro de Romanos. Cuando Pablo también se dirige a los romanos en su carta, también se presenta como esclavo de Jesucristo. Como siervo de Jesucristo, pero la palabra siervo en realidad, hermanos, ¿se acuerdan que mencionamos y dijimos que se refiere a un esclavo? ¿Sí? A un esclavo. Entonces dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Ahora, quiero poner un pequeño contexto aquí. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? ¿De qué manera llegó Pablo a Roma? ¿Se acuerda? Pablo, hermanos, tiene en su corazón ir a Jerusalén, llevar una ofrenda a Jerusalén y de Jerusalén partir a Roma. Y sí sucedió así, pero no de la manera como seguramente Pablo pensaba. A ver, busquemos unos pasajes. Hechos capítulo 19, verso 21. Hechos capítulo 19, verso 21. Dice el verso 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también, ¿a dónde? A Roma. Entonces, ¿qué es lo que se propone Pablo? Ir a Roma. ¿Cómo? Capítulo 20, verso 22. Verso 22 dice así, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan como, hermano, prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Capítulo 21, hermanos, verso 11.
un profeta llamado Agabo entonces llega con Pablo ahí con los hermanos donde está, y en el verso 11 dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: entonces dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos? La historia sigue. Pablo llega a Jerusalén, los judíos quieren matarlo en el templo, es salvado por la guardia romana. La guardia romana, entre saber qué pasó, qué sucedió y quién era lo meten en la cárcel. Y, hermanos, los judíos quieren y planean asesinar a Pablo. Uno de sus sobrinos de Pablo estaba ahí cuando estaban creando todo la situación para matarle. Se entera, este niño va con Pablo, le explica todo lo que escuchó y todo lo que querían hacer, el complot para matarlo. Pablo lo envía con el guardia y el guardia lo traslada a Cesarea en calidad de preso. En Cesarea, hermanos, estuvo 2 años preso, a cargo de un tal gobernador Félix. No sé si se acuerda. Yo creo que todo esto se lo estoy diciendo, ¿por qué, hermano? Porque lo acabamos de ver, no recién, pero sí estuvimos viendo Hechos un gran tiempo. Ese Félix, hermano, quería que Pablo le diera dinero, lo sobornara para dejarlo salir. Y Pablo lo sabía. Y constantemente dice que lo traía y platicaba con él. Pablo aprovechaba para hablarle del evangelio. Pablo sabía, hermano, que podía salir en cualquier momento, pero ya Dios le había dicho que tenía que ir a Roma. Y apela a César y entonces lo llevan a Roma. Y en el transcurso a Roma, ¿usted se acuerda qué pasó? El navío naufraga, está en una tormenta enorme que pone en riesgo su vida. Llegan a una isla ya a salvo, están haciendo una fogata, le muerde una serpiente, bueno, y llegan a Roma. Llega a Roma en calidad de arraigo domiciliario, no sé si le llega este nombre, ¿no? O sea, no estaba preso en una cárcel, sino que llegó a una casa y tenía a unos guardas ahí que custodiaban que no saliera, mientras venía su juicio delante de César. Y ahí preso, escribe 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Ahora, ¿por qué Pablo se presenta como siervo? Porque lo único que busca Pablo, ¿qué es? Satisfacer la voluntad de Dios, de su Señor. ¿Cierto, hermanos? En todo el relato que dije, que resumimos muchísimo en poco tiempo, lo que podemos darnos cuenta es que este hombre sí es siervo, sí es esclavo de Jesús. Entonces, al último de la predicación, vamos a entender por qué este hombre es capaz de dar su vida por Cristo. Y es cuando vamos nosotros a desafiarnos durante todo este año. ¿Cómo puede este hombre ser así? ¿Cómo puede este hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivió y todo, entregar su vida a Cristo? De tal manera. Ahora, vayamos y regresemos por favor al libro de Filipenses. En el capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 dice:
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces está mencionando esta servidumbre, esclavos. A todos los santos, dice, ¿no? ¿Sí? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Hermano, ¿cuál es la condición que Pablo le dice a la iglesia de Filipo que es, que le pertenece? ¿Qué condición tiene? Santo. Hermanos, la santidad, estamos acostumbrados a ver la santidad basada en buenas acciones. Esto de ver la santidad basada en buenas acciones no nace del cristianismo, sino viene del catolicismo. El catolicismo, en base a ciertas circunstancias, comportamiento y milagros de una cierta persona, canoniza a esa persona y la vuelve santa. Pero la Biblia, en realidad, la santidad la muestra de otra manera, muy diferente. Si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, Dios es claro cuando manda a hacer el tabernáculo, y en el capítulo 29 de Éxodo les dice que su presencia, su gloria iba a descender sobre el tabernáculo y todo ese lugar iba a ser santificado con su presencia. Iba a ser santificado Aarón y toda su descendencia como servidores. Pero después les dice y les encarga que ellos tienen que cumplir el día de reposo, teniendo en cuenta que es Dios quien los santifica. Entonces la santidad no viene de nuestro comportamiento, no viene de ahí. Viene de que Dios esté y more en ese lugar. Vamos a recordar las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés subió a ver la zarza que ardía y no se consumía. ¿Qué le dijo, hermano? Que se quitara las sandalias de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, santo es. Aquí la situación es, ¿por qué es santo ese lugar? ¿Por qué era santo? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, nosotros como la iglesia, ¿cómo tenemos que verlo? Pablo dice, se refiere a la iglesia como a todos los santos. Hermanos, nosotros somos ellos. Pero ¿cómo ocurre esto en nosotros? A ver, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, fíjense, ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué, hermano? Santos. Entonces, la santificación, ¿por medio de qué ocurre, hermanos? ¿Por medio de qué ocurre, hermanos, la santificación? ¿Por medio de quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, somos santos nosotros, y la palabra santo significa, está en dos vertientes. En primer lugar, significa apartado para Dios, pero en segundo lugar, significa apartado para Dios para su servicio, siempre en esas dos vertientes. Entonces, la iglesia es una iglesia que está siendo santificada en Cristo. Significa, Cristo mora en la iglesia, mora en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros somos santificados y vivimos reflejando esa santidad de Dios en nuestras vidas prácticas. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, entendemos. La iglesia es una iglesia que ha sido santificada en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús mora en esa iglesia. Ahora quisiera que veamos el verso 9. Verso 9.
Leemos juntos, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A la comunión, a la relación con Dios. Entonces significa, hermanos, que esa santificación, esa santidad que nosotros tenemos que reflejar de Dios, está basada en la relación que nosotros tenemos comúnmente con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, a través de ¿qué? De su palabra. Y entonces, vamos a Filipenses. En el verso 3, Pablo, después de que los reconoce como santos, se presenta como siervo junto con Timoteo. Ahora, mire lo que dice el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo entonces, cada vez que se acuerda de los hermanos de Filipo, da gracias a Dios, ¿verdad? 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Entonces, cada vez que Pablo se acordaba de los hermanos de Filipo, en sus oraciones rogaba a Dios con gozo por ellos. ¿Y por qué oraba? Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Ahora, ¿qué significa esto? De aquí nace, en realidad, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo en estos primeros versos? Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. De hecho, hermanos, este pasaje tiene relación con el verso 7. Miren, vamos a leerlo. Vamos a saltar el 6 lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ver el verso 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois, ¿qué, hermano? Participantes conmigo de la gracia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Por qué en el verso 5 les dice, por vuestra comunión en el Evangelio? Hay una comunión. De hecho, miren, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Lo traduce vuestra participación en el Evangelio. Esta palabra comunión la traduce vuestra participación en el Evangelio. Pablo, entonces, dice en el verso 3 que siempre que se acordaba de ellos daba gracias. ¿Por qué? ¿Por qué daba gracias por ellos? Verso 4, siempre en sus oraciones rogaba a Dios por ellos con gozo, por todos ellos. Fíjense, toda la iglesia entera, toda, había participado, había tenido comunión con Pablo para la predicación del Evangelio. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo en esto? De hecho, por ejemplo, leo otra versión, traducción en lengua actual, dice, porque me ayudaron a predicar el Evangelio, me ayudaron. Lenguaje actual menciona porque contribuyeron, participaron. Y Pablo en el verso 7 entonces dice, todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Entonces el verso 5 y el verso 7 tienen en común algo. Pablo habla de que esta iglesia participó con Pablo de la predicación del Evangelio. Ahora, no dudo, escúcheme, no dudo que estos hermanos, después de que Pablo se fue, ellos hayan predicado el Evangelio y se haya hecho una iglesia enorme. ¿Por qué? Porque lo vemos en el verso 3, en el verso 1. Dice,
Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿con quiénes? Con los obispos y diáconos. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas se convirtieron cuando Pablo llegó? ¿Cuántas personas? 2. Y se convirtieron sus familias también, ¿verdad? Pero cuando Pablo llega a Roma y está encarcelado, ya en ese tiempo, la iglesia, ¿qué tenía? Hermano, no tenía un obispo. Aquí dice que tenía obispos y también tenía diáconos. O sea, había personas que estaban dirigiendo la iglesia, varias personas, o sea, más de una, y más de una diáconos, que significa servir. O sea, había personas que se dedicaban a servir a la iglesia. Por lo tanto, podemos entender que era una iglesia grande. Ya en este momento era una iglesia grande. Y sin duda tuvieron que hacer labor, ¿quién? Ellos. Comenzando por ¿quién? Por Lidia y su familia, y en este caso el carcelero, que muchos dicen que es Epafrodito, y su familia. ¿Qué tuvieron? Que involucrarse en la predicación, y se llegó a crear una iglesia grande. Aquí es donde también tenemos que poner atención, hermanos, y ver nuestra responsabilidad para predicar el evangelio. A veces somos tentados a hacernos a un lado de esto, y se lo dejamos a ciertas personas. Pero en realidad se involucró toda la iglesia. Pero no se refiere Pablo solamente a eso. Hay algo que la iglesia hizo desde el principio hasta que Pablo está preso. Dice el verso 5, leo otra vez el verso 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta hoy. O sea, era algo que ellos estuvieron haciendo desde que Pablo fue en su segundo viaje misionero. Y en esta misma carta y epístola, Pablo dice a qué se refiere. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 de Filipenses, en el verso 10. Solo vamos a leer el verso 10, ya cuando lleguemos, si Dios nos permite, a estos pasajes en esta semana, lo estaremos compartiendo. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, miren a qué se refiere, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿A qué se refiere Pablo con cuidado de mí? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? ¿Entiende por dónde va? De hecho, el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿Pablo a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que revivieron ellos, hermanos? ¿A qué se está refiriendo? A la economía. Miren, verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, ¿qué hizo la iglesia? Fíjense, no estamos hablando de una gran iglesia cuando comenzó. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántas familias? 2. Y cuando Pablo salió de Filipo para ir a Tesalónica, ¿qué es lo que hicieron? Según Pablo, aquí mismo, ¿qué es lo que hizo la iglesia de Filipo? ¿Qué hizo? Le ayudó. ¿Qué? Para sus necesidades. Le ayudó para sus necesidades. Dice el verso 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo dice,
Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y en el verso 5 del capítulo 1 dice que habéis tenido comunión conmigo desde el principio hasta ahora. La iglesia participó, ayudó a Pablo. ¿Cómo, hermanos? A través de sus ofrendas, y se las enviaba a Pablo para que Pablo siguiera predicando y expandiendo el evangelio. Ahora no vamos a hablar de ofrenda el día de hoy, simplemente les estoy diciendo a qué es lo que se refiere Pablo en el capítulo 1 a través de estos pasajes. Verso 18. Es interesante, miren lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, dijimos que Pablo escribió esta carta estando ¿dónde? En Roma. En Roma escribió 4 cartas. Una de ellas es Filipenses. Pues ahí en Roma, de Filipo a Roma, hermanos, son 1228 kilómetros. No había aviones. Entonces, ya sea en carreta, en caballo, en lo que sea, caminando, tuvo que atravesar, hermanos, 1228 kilómetros Epafrodito para llevar la ofrenda que juntó la iglesia de de Filipo, para llevársela a Pablo. Así como lo hizo desde el principio cuando fue de Filipo a Tesalónica, ahora ellos se enteraron que Pablo estaba preso en Roma. ¿Y qué hizo la iglesia? Juntó una ofrenda y se la llevó. ¿Quién se la llevó? Epafrodito. Ya después en la carta explica quién es este hombre y seguramente lo vamos a ver. Entonces, regresamos al capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Cuando vemos el pasaje 3, 4 y 5, Pablo está agradecidísimo con la iglesia, ¿cierto? ¿Entendemos que está muy agradecido con la iglesia? Ahora, ¿por qué está agradecido? Porque la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba apoyando. Estaba participando de la predicación del evangelio. ¿A través de qué? Del apoyo que la iglesia le estaba dando a Pablo en donde este hombre estuviera. Por eso en el verso 7 dice: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? ¿Sí se entiende? O sea, esto que siento es una realidad, es justo que lo sienta por ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Ahora entonces, viendo este trasfondo, vamos a leer el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué, hermano? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo en el verso 6? Lo que ellos estaban haciendo, en realidad, ¿quién lo produjo en ellos? El que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Quién? Cristo. Esto podemos referirlo de varias maneras. El que comenzó, el que llegó a sus vidas, Cristo Jesús. El que transformó sus vidas, pero el que también los hizo cambiar sus vidas, transformar sus vidas, y al mismo tiempo que ellos, ¿qué hicieran? Apoyaran a Pablo y enviaran recursos a Pablo para que Pablo pudiera ir predicando de ciudad en ciudad. ¿Sí me explico, hermanos?
Sí es cierto, el que comenzó la buena obra en nosotros. Pero ¿qué buena obra? Si lo vemos de una manera real en el texto, Pablo se está refiriendo al apoyo que le daban en primera instancia, obviamente. Bueno, pero Pablo no se queda en eso. ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué, hermano? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que descubrir a qué se refiere Pablo con este perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el dar es algo que nace y que es puesto en el corazón por parte de ¿quién? De Dios. Ahora, el dar nunca va a ser resultado o va a ser el dar para obtener salvación o vida eterna. No es cierto, no es eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que estas personas salvas, al quien llegó el evangelio, convertidas y aceptando a Cristo Jesús, Dios produjo en ellos que hicieran esta obra. Entonces ahora Pablo les escribe y les dice, muy bien, el que comenzó todo eso en ustedes, los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo? Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, todo esto que Pablo está diciendo es en base al amor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo, en base al amor de Jesucristo y que los ama, qué es lo que desea Pablo para estas personas? Verso 9. Y esto pido en oración. Mire su oración de Pablo por la iglesia. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué, hermano? En ciencia y en todo conocimiento. Entonces, mire, por eso el título de esta predicación, una buena obra basada en el conocimiento. O sea, nuestra vida, hermano, todo lo que hacemos tiene que estar basado en el conocimiento de Dios. Pablo da gracias a Dios por la vida de esta iglesia, porque esta iglesia ha sido usada por Dios para que fuera una iglesia que bendijera a Pablo con ayudas monetarias para que Pablo pudiera extender el evangelio. Y Pablo ama a esta iglesia y da gracias a Dios por esta iglesia. Pero, ¿qué les dice? Estoy totalmente convencido, dice el verso 6, persuadido, del que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. En Pablo, en su pensamiento, esa buena obra tiene que ir perfeccionándose. Pero ¿cómo puede perfeccionarse esa obra? No es dando más dinero, hermanos. No, a eso no se refiere. No es pactando con Dios para que Dios te dé más. No, a eso no se refiere tampoco. Ese perfeccionamiento es que ahora la iglesia crezca. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Que entienda ciencia, entender, comprender, conocer. Ahora, es interesante que en las 4 cartas que Pablo escribió estando en la cárcel, y que son este grupo de cartas carcelarias, Pablo tiene este pensamiento para cada una de las iglesias y de personas a quien escribió. ¿Leemos? Mire, vamos a Efesios primeramente. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Miren lo que dice Pablo también orando por ellos desde el verso 15. Verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Se parece mucho a lo que le dijo a los filipenses, ¿no? ¿Verdad? Ahora, verso 17. ¿Qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué, hermano? ¿Leemos juntos? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Por lo tanto, cuando Pablo les está diciendo a los filipenses, en el capítulo 1, hablándoles acerca de que ellos deben de perfeccionarse ahora en ese entendimiento, ciencia y conocimiento, entendimiento de Dios, comprender a Dios, entender la salvación, la obra que estaba haciendo. Miren lo que dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, de una manera sencilla lo podríamos decir así: Pablo lo que está orando por los efesios es de que los efesios puedan entender la salvación que han recibido de parte de Dios. Y toda la herencia, la obra, lo que repercute, lo que sigue, lo que vamos a obtener, que entendieran, que conocieran ese Dios, cómo lo salvó, de qué manera lo salvó, cuán grande es esa salvación. Ahora vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1 también. En el verso 9 y verso 10, miren. Pablo está orando, estamos hablando de las iglesias, de las cartas carcelarias, ¿no? Entonces, miren, ya vimos en Filipo que habla del conocimiento de Dios, ya vimos en Efesio que habla del conocimiento de Dios y ruega para que ellos tengan conocimiento de Dios. Ahora a los hermanos de Colosas, ¿sí? Verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Y qué pedía Pablo, hermano? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, ¿qué tiene en su corazón para cada una de esas iglesias? Que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, sean perfeccionados en el conocimiento de Dios. No se trata nada más de hacer buenas obras por buenas obras, sino crece en el conocimiento de Dios. Entiende por qué tienes que hacerlo. Entiende por qué puedes hacerlo. ¿Por qué estás dando? ¿En base a qué? ¿Sí me explico? Cimentar esa buena obra que ellos estaban haciendo desde el principio hasta el final. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Ahora miren, verso 10. Este conocimiento e inteligencia espiritual, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué está en el corazón de Pablo para los filipenses? Está una gratitud enorme hacia Dios por los hermanos de Filipo. Pero lo que hay en el corazón de Pablo no es simplemente estoy agradecido por lo que me están dando, por el apoyo que estoy recibiendo. Pero en el corazón de Pablo, ¿qué está? Crezcan, perfecciónense ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Conozcan a su Dios, tengan esa relación con Él, entiendan cuán grande es esa salvación a que Dios los ha llamado. Pero mire lo que le dice a Filemón. Vamos a Filemón, hermanos. Filemón. Filemón es una carta muy chiquitita, pero mire lo que dice también, le escribe a Filemón. En el verso 4, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Volvemos a ver lo mismo, ¿no? En las 4 cartas vemos lo mismo. Pablo está dando gracias por ellos en sus oraciones. Ahora, verso 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Entonces este Filemón amaba y se veía su fe, ¿no? Para nuestro Dios y para con todos los santos. Ahora mire el verso 6. Para que la participación de tu fe
sea eficaz ¿en qué, hermano? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Mire lo que menciona. Mira, todo eso que estás haciendo, Filemón, está perfecto. Pero para que sea eficaz, para que tenga verdadero valor, para que en realidad sea perfecto, necesitas el conocimiento de Dios en tu vida. Dice, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien está produciendo eso en ti. Compréndelo, entiéndelo, Filemón. Iglesia de Filipo, crece. Iglesia de Éfeso, crece. Iglesia de Colosa, crece. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Estás viviendo bien, estás haciendo las cosas bien, pero para que sea más eficaz, tienes que tener conocimiento. Entiende, conoce a tu Dios. ¿Ven cuán importante es para Pablo el conocimiento de Dios? Por eso Pablo dice, estoy totalmente persuadido ¿de qué? De que el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Qué buena obra estaban haciendo? Estaban ayudando a Pablo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? Van a ir creciendo, conociendo a su Dios. Van a entender por qué lo están haciendo. Hermanos, ¿por qué Pablo entregaba su vida a Dios? Como esclavo. Porque era una persona que conocía perfectamente a Dios. Y lo único que él podía hacer con ese conocimiento que lo llevó a hacer es que entregar su vida como siervo, como esclavo. Regresamos a Filipenses. Dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y ¿qué, hermano? E irreprensibles para el día de Cristo. Está muy bien, su ofrenda está perfecta, me han dado, me han ayudado, y esto yo sé que ha nacido de su corazón porque Cristo ha puesto eso en ustedes. Pero yo oro a Dios y doy gracias a Dios por ustedes, pero pido que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios y sus vidas sean afectadas con ese conocimiento y puedan vivir sinceros e irreprensibles ante Dios. ¿Sí se entiende? No es simplemente dar por dar, no es simplemente hacer cosas por hacer, porque a veces podemos pensar que haciendo ciertas cosas, Dios nos los va a agradecer y qué bueno. No, claro que sí, Pablo estaba agradecido y alababa a Dios y agradecía a Dios por los hermanos, pero ¿qué estaba en el corazón de Pablo? Pero perfecciónense, crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que no nada más puedan dar externamente, sino que sus vidas sean íntegras, sinceras, puras delante de Dios. ¿Sí se entiende a lo que va Pablo? No simplemente son obras externas, hermano, porque obras externas cualquiera las puede hacer. El dar es altruismo. El mundo, ¿cómo le dice? Filantropía, ¿no? El ayudar a alguien más. Altruismo. Y hay gente millonaria que apoya y que apoya a ciertas a ciertos grupos, ¿no? Gente que da. Pero esta iglesia estaba dando. Dios, Pablo entendía que era Dios quien estaba produciendo eso en ellos. Pero en el corazón de Pablo está ahora que sus vidas sean transformadas, cambien, pero a través de ¿qué? Del conocimiento de Dios.
crezcan. Verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Leemos el verso 11 juntos, dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. ¿Qué significa? Que todo lo que ellos estaban haciendo, hermano, era un fruto de la justicia que ellos habían recibido, y esa justicia, según el libro de Romanos, es Cristo Jesús. Entonces, todo lo que ellos estaban produciendo, todo lo que ellos estaban haciendo, era por la salvación que había llegado por medio de Cristo Jesús. Es buscar la justicia de Dios. Por eso Mateo lo menciona, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, vivir bajo los parámetros de Dios, vivir buscando la voluntad de Dios, los valores de Dios, esa justicia, esa voluntad perfecta de Dios en sus vidas. Ese es el fruto de la salvación. Hermanos, el dar sí se necesita, claro. Porque si no apoyamos, si no ayudamos, si no damos para las necesidades como a Pablo, pues Dios lo utilizó a esta iglesia. Y así como usted, Dios lo puede utilizar. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Porque se necesita el dinero, se necesita el apoyo. El dar existe en la Biblia, el dar existe. Aquí está, la iglesia de Filipenses es un ejemplo. Y hubo un tiempo en el que la iglesia lo dejó de hacer y después dijo, no, vamos a volver a retomarlo. Y lo retomó, su cuidado de Pablo. Pero no se basa Pablo solo en eso, sino que en su corazón está, ahora crezcan en el conocimiento de Dios. Y ese es fruto agradable a Dios. Que sus vidas sean gratas, irreprensibles, que vivan en santidad, reflejando la santidad de Dios en sus vidas. Entonces, una cosa y la otra van juntas. Apoyaban, pero Pablo quería que estos hermanos se fueran perfeccionando a través del conocimiento de Dios. Dice el verso 11, lo vuelvo a leer, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, por medio del conocimiento de Dios. Hermanos, todo lo que hacemos ahora es basado en el conocimiento de Dios. Él es el que dirige nuestras vidas, Él es el que nos dice por dónde ir, y si no nos lo dice, tenemos que buscarlo. Este año, hermano, que comienza, debe de ser así en nuestras vidas y en nuestros corazones. Un anhelo de que Dios dirija nuestras vidas. ¿Para qué? Para que estemos llenos de fruto de justicia y no solamente, hermanos, obras externas que nada edifican. Porque había personas, hermanos, en la Biblia no lo presenta, tan escrupulosas que diezmaban el eneldo y el comino. Son semillas insignificantes, pero Jesús los descubrió, evidenció y dijo que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro eran muertos. Debemos de hacer las cosas, ¿sí? Se debe de apoyar. Hay el dar en la iglesia, sí existe, pero ese dar está basado en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Y va de la mano con todo este año que viene. ¿Cuál es el corazón mío como pastor para esta iglesia y para cada uno de ustedes? Que crezcan en el conocimiento de Dios.